Pasa a ustedes, queridos hermanos, es un gusto saludarlos en esta semana. Ya vamos de salida, hermanos, ya estamos en la última semana, la sexta semana de la cursada del ministerio pastoral. Creo que hemos estado trabajando algunas cosas importantes. Este, este material es un material que yo le tengo mucho cariño porque ahorita lo platicaba con mi hermano Abraham Marín. Estoy convencido de que en la iglesia todos queremos ser líderes y todos queremos servir, pero el maestro, el Señor Jesucristo, no lo dejó a la deriva. Para mí esa es la clave. El maestro tomó a 12, los discipuló aproximadamente 3 años, y dice Marcos 3, llamó a los que él quiso para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar. Y les dio autoridad para que siguieran la obra. Y primero hay que aprender del maestro, primero hay que estar con él y aprender las cosas básicas, y en la práctica vamos creciendo. Entonces, este tipo de materias, hermanos, es algo que vamos aprendiendo en la práctica, ¿de acuerdo? O sea, en lo que uno les comparte con mucho cariño en la parte teórica, pues está de alguna manera ya, lo platicaba con mi hermano Abraham, está como probado en la práctica, ¿no? Está en base al conocimiento del campo y cómo las iglesias responden y reaccionan y cómo el, 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 la parte bíblica es muy importante. Hoy vamos a hablar bastante de ello. Y luego cuando nosotros nos dejamos orientar por el texto bíblico y pedimos la ayuda de Dios y la dirección de Dios, entonces nosotros ahora sí podemos encauzar los mejores intenciones y esfuerzos, tienen que estar en la dinámica del Señor. Eso es muy importante. La iglesia se trabaja diferente a cualquier otra asociación, sea asociación civil, política, no sé, cualquier otro grupo empresarial. La iglesia se trabaja diferente, y eso es muy importante entenderlo, pero bueno, vamos nosotros ahora, en esta última semana, a tratar de aplicar todo lo que hemos estado platicando, hermanos y hermanas. Hablamos de evaluar de vez en cuando nuestros modelos de liderazgo, cómo estamos, dónde estamos. Eso es importante, no confiarnos. Y luego también hablamos acerca de un modelo de espiritualidad más bíblico, tener cuidado con estos modelos de espiritualidad transportados o inconscientemente distorsionados, porque hay mucha información históricamente, y la iglesia cristiana ha tomado diferentes rumbos. De repente se ha confundido en el afán de querer imponer sus propias reglas, de repente se puede equivocar. Y entonces hay que aprender del modelo de Jesús. Yo digo que el modelo de espiritualidad más bíblico es el modelo del Señor Jesús. ¿Verdad? Y ahí está en el Nuevo Testamento muy claramente. A él hay que imitar. Yo insisto que el modelo de Jesús es normativo. O sea, cómo Jesús actuó, cómo Jesús reaccionó, cómo Jesús se acercó a la gente, eso es muy importante. Eso es normativo para nosotros, de él tenemos que aprender. Y luego también hablamos acerca de la familia, que la familia es uno de los grandes temas que hay que cuidar, tanto de manera personal como también hacia los demás, a la gente que se acerca. Y entonces todos estos temas, hermanos, hablamos de los dones y los ministerios, cómo es que Dios repartió diferentes dones, es diferente, y cómo se pueden volver o se pueden transformar en algunos ministerios de servicio para la iglesia. Hablamos del ministerio de todos los creyentes, cómo Jesús inició el proyecto de salvación, discipuló a 12 y luego él deja la gran encomienda. La gran comisión, de hecho, es vayan y sigan haciendo discípulos, con un proceso de crecimiento. O sea, no es de la noche a la mañana. Y bueno, el maestro nos enseña cómo hacerlo también ahí.
La semana pasada les mostré el libro de 12 hombres comunes. Hay mucho material que habla de ello. Y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de cómo la iglesia local donde usted y yo nos congregamos tiene sus propias problemáticas. Es diferente. Aún estando en la misma ciudad es diferente. Depende de varios factores. Depende de el tiempo que tenga aperturada o al culto público, o sea, cuánto tiempo tienen congregándose, eso tiene mucho que ver. Porque las iglesias que tienen muchos años van haciendo sus propias tradiciones y costumbres. ¿De acuerdo? Yo tengo un dicho que lo he aprendido en la práctica. A veces las buenas intenciones o los esfuerzos se hacen de alguna manera prácticas, las prácticas se hacen costumbres y las costumbres leyes y las leyes tradiciones. ¿Qué quiere decir? Que lo que hemos hecho, de repente entendemos que eso es lo que tenemos que hacer y lo hemos hecho por no sé cuántos años y creemos que así está bien, pero hay que revisar, hay que revisar. Yo he insistido casi en todas las semanas de que hay que tener la capacidad de evaluar, de autoevaluarnos, hay que tener la capacidad de incorporar nuevas cosas que puedan ayudar, porque mire, si una iglesia no está, por alguna razón no está funcionando, hay que intentar hacer algo. Sí, me parece que sería una necedad que yo mire que la iglesia no está creciendo, no está desarrollando, porque la iglesia es un organismo vivo, así lo diseñó el Señor Jesús, ¿sí? Que vaya creciendo en Cristo poco a poco. Yo soy de los pastores que no me gusta el estancamiento. Hay que intentar hacer diferentes cosas para que Dios siga tocando corazones y haciendo su obra, y nosotros tenemos que ponerle la creatividad, el esfuerzo, el empuje para que Dios siga actuando. Entonces la iglesia local depende cuánto tiempo tenga, quiénes han sido sus pastores. Si ha sido un pastor cariñoso, pues la iglesia espera eso. Si ha sido un pastor duro, a veces la iglesia espera eso, porque ya lo tuvo anteriormente. Es como su contexto, es como su formación, pero puede ser diferente. Y entonces la iglesia depende de varios factores. Y la otra cosa es que la iglesia depende de que los que estamos ahí reunidos tengamos muy claro el proyecto de Dios y estemos eh, activos. Si un miembro de la iglesia no está activo, empieza a generar muchos problemas, porque todo lo ve mal. Yo hace algunos años me encontré con un copastor, nombré un copastor. Yo había conocido, su papá había sido mi copastor años, muchos años atrás, más de 20 años atrás, en otra ciudad. Me lo encuentro en la nueva ciudad, yo digo, pues él es hijo del hermano aquel que fue mi copastor, y él fue excelente copastor mío cuando yo inicié en Tijuana, en los años 90. Entonces lo invité a él, un joven, muy inteligente, preparado, y entonces le empecé a delegar cosas, ¿verdad? Pero me di cuenta que de repente en lugar de apoyarme, me criticaba, todo me criticaba. A veces hay que tener cuidado, las nuevas generaciones son muy criticonas. Digo, si alguien así tiene esas debilidades, pues siempre lo va a hacer, ¿no? Pero las nuevas generaciones son muy críticas y no es que sea malo del todo, pero hay que saber dónde y cuándo, sí. Entonces yo detecté que algo estaba pasando y de repente yo seguía trabajando con mi grupo de líderes. Yo tenía un grupo de líderes ya trabajando cuando lo invité a él. Y los líderes me empiezan a decir, fíjese hermano, que el hermano nos pregunta esto y lo otro y nos quiere poner en contra. Ah, caray, ¿qué pasa? Lo invité a tomar café como 2 o 3 veces. Y me di cuenta que el problema no era la iglesia, el problema él lo tenía en su casa. Tenía grandes problemas familiares, matrimoniales. Entonces él llegaba a la iglesia, llegaba como tenso, molesto, y todo lo miraba mal. Decía él, no hay nada en la iglesia. Le dije, oye, hijo, aquí hay mucho trabajo. Ya le empecé, mira, se hace esto, yo llego a tal hora, esto, es todo, mira todo el trabajo que hay, tú no lo ves. No, él estaba sumido en su problemática, creo que hasta la fecha. Y bueno, cumplió su periodo, yo hice votación y la iglesia votó por un nuevo copastor. Cuando la iglesia vota por alguien más es porque cuando sometes a votación es que porque algo están viendo. O sea, no es que la iglesia sea mala, la iglesia tiene percepción, la iglesia tiene sensibilidad, la iglesia espera ser atendida y ser atendida es eh, ayudarla a crecer en Cristo y atenderla espiritualmente y orientarla. No sé, hay mucho trabajo que hacer.
Pero la iglesia entonces depende de esos factores. Si tú tienes a uno o a dos gente problemáticas que no están trabajando contigo, entonces la iglesia no crece porque hay lucha de poder. Lo digo como introducción porque es una realidad que yo alcanzo a observar, no en esta última iglesia que yo estuve, sino en varias iglesias. ¿Y qué hice? Irlo resolviendo. Si yo como pastor, detecto que alguien está inconforme, me siento con él a platicar. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Vamos a platicar, vamos a tomarnos un café y a platicar. ¿Qué pasa? A mí me gusta escuchar a la gente y preguntar de frente. A lo mejor tienen razón, a lo mejor no tienen razón. Necesitan ser orientados, pero el diálogo es importante. Porque si los miembros que estamos en la iglesia, a veces somos poquitos y no estamos de acuerdo todos. Entonces, qué complicado. Los que van llegando, entonces solo miran y miran un ambiente enrarecido. Y bueno, hay que atender las problemáticas, porque lo ideal, lo correcto es que la iglesia, este título que yo pongo ahora, se convierta en una comunidad pastoral. Eso es lo correcto. Y pongo en la parte baja el modelo pastoral de Jesús como una meta. O sea, el modelo pastoral de Jesús es el que no tiene pierde, ¿sí? Y pongo un pasaje bíblico que quiero leerles para iniciar este, este tema. La iglesia como una comunidad pastoral. Eso es a lo que aspiramos. Cuando la iglesia se convierte en esto, hermanos, qué bendición. Cada quien sabe su lugar, cada quien sabe su responsabilidad. Estamos atendiendo a la mayoría de los miembros, y no es que a todos. Y Dios en ese ambiente es como Hechos capítulo 2. A mí me encanta Hechos capítulo 2. Usted y yo lo conocemos. El principio del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro predica y les dice, sean salvos de esta perversa generación, dice que se compungieron de corazón y se bautizaron más de 2000 hermanos. ¿Sí? Y luego dice que entonces la parte bonita, la parte final de Hechos capítulo 2 dice que los que estaban juntos tenían en común todas las cosas. Qué bendición, ¿no? Y perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, en la enseñanza, dice, de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. O sea, la palabra clave es perseverar. Entonces, eso era una iglesia como una comunidad pastoral. De ahí, después del culto, cada quien sabía lo que tenía que hacer, y lo dice el libro de los Hechos. Lo dice el libro de los Hechos. Esteban, Felipe, se van a predicar. Pedro, Pablo, empiezan a hacer gira. Explico, o sea, esa es una iglesia, la que todos quisiéramos tener. Ahora, cuando no la tenemos, hay que trabajar, ¿no? Hay que apuntar hacia allá. Por eso digo que este último tema es muy importante. Todo lo que hemos reflexionado y platicado, hermanos, tiene que aterrizar en nuestra iglesia local. Porque si no, solo son enseñanzas, que son muy buenas. Vamos, si no es todo teórico. Y a mí me gusta mucho, sí, empezar con la teoría, que dice la palabra, que dice la reflexión, que dice la teología, que dice ahora, hoy en día la psicología pastoral, pero tú tienes que aterrizar en cómo lo aplicamos a nuestra iglesia local. Ahí tenemos que trabajarlo. A veces no es de la noche a la mañana. A mí me ha costado varias iglesias empezar procesos de llegar nuevo a una nueva iglesia y los hermanos a veces de manera utópica dicen, hermano, vámonos tranquilos, yo sé, vamos a orar primero, vamos a conocer a la gente, vamos a atenderla, vamos a reorganizarnos y para que esto funcione va a tardar un poco más de un año. No, hermano, ¿cómo cree que ya? Sí, pero va a ser poco a poco. Yo he aprendido eso y bendito Dios, lo he practicado. Todavía hace algunos años lo hice aquí en la ciudad de Monterrey. Ya después de 30 años que yo me fui de aquí, bendito Dios, pude poner en práctica lo que yo había aprendido apuntando hacia esto, que la iglesia se convierta en una comunidad de fe con un enfoque pastoral. Hacia ahí tenemos que apuntar, ¿de acuerdo? El modelo de Jesús es una meta al que tenemos que aspirar, no nada más los pastores, sino los miembros. Y a los miembros hay que orientarlos, hay que equiparlos, hay que capacitarlos. Si no hay que dejarlos a la deriva, hay que orientarlos. Tu grupo de líderes tienes que estarlos siempre orientando, que no se te desoriente, que estemos, ¿cómo se orienta? Orando juntos, comiendo juntos, conviviendo juntos, estudiando juntos, reflexionando juntos, eh, estudiando la palabra juntos. Vas formando un núcleo de líderes que te van a ayudar para que esto sea una realidad. Es poco a poco, hermanos. ¿De acuerdo? La base bíblica es Mateo 15, 29 al 31. Dice así la palabra de Dios.
Mateo capítulo 15, versículo 29. Pero pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros, muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Verso 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Ahí está la base bíblica. Pues, ¿qué quiero decir, hermanos? Que el Señor Jesús, eh, sus grandes discursos, sus grandes enseñanzas, los puso en práctica. Y aquí está el resultado. Y Hechos capítulo 2 también. Ya el maestro ya no está, deja a sus discípulos y ahí están, intentando llevar adelante la iglesia. Sí, algo que no debe pasar, hermanos, en nosotros es desanimarnos. Ya lo comenté la semana pasada. Los especialistas en crecimiento, o sea, los que monitorean cómo las iglesias crecen, las iglesias más grandes en crecimiento a nivel mundial, sí, tienen varias enseñanzas, pero una que a mí se me quedó grabada fue esta. La iglesia debe tener un gran porcentaje de motivación y un menos porcentaje de capacitación. Digo, las dos cosas son importantes. Si son 50 y 50, excelente. Pero lo que quiero ilustrar es que la iglesia tiene que estar motivada hacia la fe. ¿De acuerdo? Si una iglesia no está motivada hacia la fe, hermanos, no se va a mover. Como dice un amigo mío, solo están en la banca. Dice. Yo le dije, hermanos, ¿quién los puso en la banca? Me parece que fuimos nosotros. Sí, inconscientemente y sin quererlos por nuestro modelo de liderazgo, donde queremos nosotros hacer todo. No, no, hay que delegar, hay que equipar, hay que enviar, hay que invitar a la gente a que se sume al proyecto de Dios y hay que llevarlos en un proceso de crecimiento en Cristo. A mí me encanta ver a personas jóvenes o a gente nueva y le empiezo a compartir algunas cosas, vamos a algunos cursos como estos que hemos estado dando, aparte platicamos, tomamos café, los escuchas, los visitas en sus casas y ver después de algunos años que ya están crecidos en Cristo, hermanos, es la mayor bendición que un pastor puede tener. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo dejé esta última iglesia aquí en Monterrey, la verdad no me gustó mucho porque uno se encariña con la iglesia. Igual la familia, ¿no? Nuestra. Y las familias también se encariñan con nosotros. Pero entiendo ahora que es importante que haya cambios, pero también hay que cuidar que sean cambios sanos. O sea, yo le llamo transiciones sanas, ¿no? Pero bueno, de alguna manera u otra se dan los cambios, a veces por imposición, a veces por decreto, a veces por necesidad, no lo sé, hay muchos factores. Pero lo cierto es que cuando me dio mucho gusto, hermanos, me dio mucho gusto que cuando yo salí de pastor, me dieron otra comisión y luego regresé y ya no pude regresar a pastorar, pusieron otro pastor y luego otro. Y bueno, yo sigo asistiendo a esa iglesia, voy y observo, apoyo cuando me piden, trato de no criticar ahí y menos de estorbar tampoco. Me cuesta mucho trabajo después de haber sido el pastor. Le decía yo a mi hermano Abraham Marín, él y yo tenemos mucha confianza como pastores, trabajamos hace muchos años acá en México y nos conocemos bastante, compaginamos mucho en nuestra visión pastoral. Yo le decía, ahora me siento un poco como los entrenadores de fútbol, que cuando están dos equipos en el campo, el entrenador está afuera y aunque sepa qué tiene que hacer, no se puede meter, solo puede dar indicaciones, pero no puede entrar. Digo, así me siento yo cuando voy a la iglesia ahora. Llego y veo que se equivoca alguien, que no llega al otro, que está distraído el otro. Entonces yo digo, esto se puede mejorar. Yo estoy pensando, pero no puedo decir nada porque yo ya no soy el pastor. Oh, Señor, y me siento así como que yo sé cómo pueden llegar a meter gol. Porque lo hice años y esto se puede corregir, esto mejorar y aquí se puede defender y aquí se puede avanzar. Pero me tengo que aguantar, tengo que orar. Oh, Señor, me pongo hay que aguantar y escuchar. Ahora, si puedo, me acerco con el pastor o con los líderes y con todo respeto, sí les doy mis comentarios o ellos me preguntan, ¿no? Y algo bonito es que algunos de ellos estuvieron conmigo y cuando llegó el nuevo pastor dijeron, hermano, nosotros aquí sabemos qué tenemos que hacer, el hermano Ismael nos enseñó qué teníamos que hacer y así que están sirviendo. Y eso a mí me da mucho gusto.
Sí, no me hubiera dado gusto si se fueran desanimados, se hubieran ido, porque eso hubiera hablado de un mal trabajo mío. No, a mí me da mucho gusto que estén involucrados ahí, que están sirviendo, están ocupados, están a la orden del nuevo pastor. Y para mí eso es un éxito, porque creo que agarraron bien el discipulado, crecieron en Cristo. No dependen de mí, dependen del Señor. Siempre les dije, hermanos, yo no soy el Mesías, el Mesías es Cristo Jesús. Yo les sirvo con todo cariño y logramos hacer buena amistad, pero la comunidad de fe tiene diferentes funciones. Así es que ánimo, adelante. Entonces, queridos hermanos, vamos a hablar hoy de cómo todo lo teórico tiene que aterrizar en la iglesia local, ¿de acuerdo? Y anhelamos que las iglesias se conviertan en comunidades de una acción pastoral, un enfoque pastoral. Voy a la siguiente filmina. Sí, ahí estoy. Y entonces vamos a hablar de las características, hermanos, de las iglesias del Nuevo Testamento. Fíjese, eh, voy a leerles primero los Corintios 3, del 5 al 11, para después hacer esta reflexión, este diagramita que les comparto con mucho cariño. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, y el versículo 5 al 7, dice ahí la palabra de Dios. Primera a los Corintios 3, 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Y aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes o vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, cuando hablamos de las características de la iglesia neotestamentaria o en el Nuevo Testamento, estamos hablando de que había un crecimiento vertiginoso, ¿sí? Algo que caracteriza a las iglesias que iba, a pesar de los problemas que tenían, iban creciendo, iban creciendo. El libro de los Hechos lo menciona, las cartas pastorales lo mencionan. O sea, no eran iglesias exentas de problemas, no eran iglesias uh, en total control. No, eran iglesias que tenían sus problemáticas. Ahora, la clave es que iban resolviendo sus conflictos y entonces iban creciendo en Cristo. Yo insisto, cuando hablamos de los dones y los ministerios, la gran virtud que tuvieron los primeros discípulos fue que se enteraban de un problema. Oye, ya nos rebasó el número de las personas que hay que servir las mesas. Nombremos a 7 varones con ciertas características para que nos ayuden a servir las mesas. Y así, iban, iban resolviendo los conflictos de manera creativa y el Señor les daba la capacidad para que involucraran más personas y se sumaran a este proyecto de una iglesia como una comunidad, ¿sí? Como un organismo vivo. Por eso había mucho crecimiento. Y aquí lo que yo acabo de leer, hermanos, es que el crecimiento lo da Dios. Hay que tener cuidado con pensar que nosotros somos los que le damos el crecimiento. Porque decía un amigo mío que ya duerme en el Señor, dice, porque la iglesia crece a veces con nosotros y sin nosotros. Y luego agregaba, y a veces a pesar de nosotros, porque la obra es de Dios y Dios es el que le da el crecimiento. Aquí el apóstol Pablo hace una reflexión maravillosa con la iglesia en Corinto, porque parece que la discusión era que unos estaban encariñados con Pablo y otros con Apolos. Y la reflexión es maravillosa del apóstol Pablo. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Solo somos servidores, colaboradores de Dios. Dice, aunque uno plantó y otro regó, el crecimiento lo ha dado Dios.
Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si todos tuviéramos claro eso, hermanos, me parece que estuviésemos en la dinámica para que Dios le dé el crecimiento a la iglesia. Sí, yo estoy preparando un sermón para ahora que me toque predicar en la iglesia, ahora que me programen, y voy a la mitad apenas. Me gusta ir poco a poco, pero estoy tratando de diseñar un sermón que hable de lo que es el evangelio y lo que no es el evangelio. ¿Por qué? Porque yo miro hoy más que nunca un poco de confusión. A veces se confunde las cosas en la iglesia y de repente hay como rivalidades, hay como competencia. A mí me parece que es incorrecto. No es necesario. Cada quien tiene los dones que el Señor le ha dado y cada quien aporta lo mejor. Pero el crecimiento lo da Dios. Así es que pongo en el diagrama que está ahí ante ustedes. El crecimiento, hermanos, se da en dos vías. De una manera, en la mano derecha, cuantitativa, o sea, cuántos números, y cualitativa, o sea, calidad. La pregunta es, ¿cómo queremos que crezca la iglesia? ¿Cuantitativamente o cualitativamente? Y yo diría las dos cosas. Claro que sí. El crecimiento que Dios le da a la iglesia es de las dos vías. En cuestión de números, hermanos, yo eso lo aprendí ya hace muchos años. De veras, créanme, yo he visto de manera sorprendente cómo Dios sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, como dice Hechos capítulo 2, en el último versículo del capítulo 2. ¿Por qué? Porque a mí como pastor me ha tocado de repente estar insistiendo en evangelizar. Viene la época de los bautismos y nada más tengo uno o dos. Y entonces, hermanos, hacemos el llamado, oramos por los, para saber quiénes se quieren bautizar y de repente surgen otros más. O sea, yo he mirado muy claramente la mano de Dios, de cómo es Dios el que toca el corazón de los creyentes. A veces yo ni siquiera me imaginaba. Algunos otros sí estamos visitándolos y compartiéndolos y esperando que tomen decisión de fe. Pero de repente tú cuando te enteras de que alguien se quiere bautizar, tú dices, gloria a Dios. O sea, yo no lo alcancé a mirar, pero Dios trabajó con él o con ella. Ahí es donde uno comprueba que Dios es el que da el crecimiento, de las dos vías, cuantitativamente, o sea, cuántos, y cualitativamente también lo hace Dios. Ahora, nosotros podemos colaborar con el Señor, sí, claro. Nosotros, de hecho, Pablo dice que somos colaboradores, nada más, pero no somos dueños, somos colaboradores. Sí, hermanos, eso hay que tenerlo muy claro. Me gusta esta parte porque hay que entender la dinámica de cómo las iglesias crecen. Para que la iglesia se convierta en una comunidad pastoral, tenemos que entender esta dinámica del crecimiento. Sí, sí, una vez, yo me acuerdo que hace algunos años aquí en México llegaron algunos hermanos con una visión muy empresarial. Creo que eran empresarios de algunos negocios. Se hicieron pastores y empezaron a poner números. Decían ellos, este próximo año tenemos que crecer al 30% y otros tienen que crecer al 50%. La expectativa era muy alta. ¿Saben qué pasó, hermanos? Muy pocas iglesias pudieron cumplir la expectativa del 50 o el 30% de crecimiento. ¿Y saben qué pasó? Que la mayoría de los pastores se frustraron mucho porque dijeron, oye, no llegamos a la expectativa, nos van a correr o qué. Entonces yo me acuerdo que en ese entonces yo era muy joven. Yo me di cuenta y dije, ¿qué está pasando? O sea, yo lo vi. Yo trabajé para una fábrica antes de dedicarme al pastorado. Trabajé como 5 años en una fábrica muy grande aquí en Monterrey. Una empresa es que tienen diferentes departamentos y procesos de tratamiento y capacitación y círculos de calidad y normas ISO 9000 y todo eso. Yo trabajé en la fábrica y así se planeaba. Este año o este mes el crecimiento debe ser de tanto, la productividad debe ser de tanto. Y si salía todo bien, porque era producción, bueno, se incentivaba a los trabajadores, pero la iglesia es diferente. Entonces yo me acuerdo que esas épocas, yo iba entrando a la administración de la iglesia y yo lo platiqué con varios de los ministros. Dije, hermanos, eso yo lo vi en la fábrica y no me gusta. No, pero hay que crecer, sí, hay que crecer. Y hay que echarle muchas ganas, como decimos aquí en México. Pero a veces no depende de nosotros, depende del poder de Dios. No, pero vamos revisando qué dice el texto bíblico. Pero no era otra cosa, hermanos, más que una visión empresarial que se metió a la iglesia y queríamos, porque yo era parte de ese grupo,
que las iglesias funcionaran como si fueran pequeñas empresas. Error grande, error grande. Nunca crecieron a ese nivel. Las iglesias crecieron cuando se le empezó a invertir en capacitación, motivación, evangelización, grupos familiares, estrategias para crecimiento, brigadas, campañas, brigadas de servicio integral, o sea, cuando se trabajaba sirviendo a la gente. Lo pongo solo como ejemplo porque yo ya lo viví, ¿de acuerdo? Y ahora yo veo otro fenómeno en la iglesia, veo el fenómeno político. Aquí en México están, digo, parece que en todos los países, ¿no? Digo, Argentina no se salva, ¿no? No sé, bueno, hay muchos países. En la parte política parece que es muy fuerte, es muy, ¿cómo diría yo? Muy contagiante. Y yo ahora detecto que en la iglesia algunos elementos se han mezclado, hermanos. Yo le llamo lucha de poder. Y cuando yo detecto lucha de poder, empezamos a chocar, digo, hermanos, ubiquémonos. Aquí nadie tiene el poder es de Dios. Tenemos títulos que nos dan funciones. Sí, tenemos autoridad que nos da un título, pero es para servir, no es para servirse, y menos es para dañar a nadie. Es para servir como el maestro lo hizo. Pero nos cuesta mucho trabajo entender eso. Yo veo muchas iglesias muy, aquí en México, sobre todo son las que yo conozco, en estos últimos años. Las veo muy politizadas. Están pensando en los puestos, el título y el sobrevedor y el ejecutivo y el coordinador de sector y quién va a mandar aquí, quién va a mandar allá. Hermanos queridos, pongámonos a servir a la gente con cariño y Dios va a dar el crecimiento. ¿De acuerdo? Hermanos, bueno, es algo que yo he probado. Y más ahora en estos tiempos que ya no tengo ningún puesto en título, pues, realmente. Pero Dios da el crecimiento. Ahora, no sé si cuantitativamente o cualitativamente, pero cuando menos cualitativamente sí voy monitoreando. Estos grupos que yo tengo estudio, veo que la gente va creciendo en Cristo. Bendito Dios. Ahora alcanzan a entender algunas cosas más, porque el crecimiento es progresivo, de menos a más. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Bueno, siguiente filmina. Hermanos, la iglesia madura en la fe. La iglesia exitosa, vamos a decirlo, en el Nuevo Testamento tiene características diferentes a las que hoy en día utilizan muchos movimientos. Yo creo que ustedes también lo alcanzan a mirar, pasa en todos lados, que las iglesias, las mega iglesias, las iglesias con muchos miembros, con mucha gente, uno dice, uy, qué éxito tienen. Es subjetivo, tienen gente, está bien, genera dinero, está bien. Digo, si eso se busca, pues eso hay, ¿no? Yo no sé qué calidad de personas estén ahí, no lo sé. Espero en Dios que sean gente de Dios, ¿verdad? Tocada por el Espíritu de Dios y gente de bien. Eso espero yo. Y más que yo, Dios espera eso, ¿no? Pero me parece que hemos puesto parámetros, insisto, empresariales. ¿Cuántos? ¿Cuánto produce? ¿Cuánto dinero hay? O sea, me parece que es un error, es un error. Y me parece que a veces hasta es un pecado de confundir la iglesia con un partido político, con una microempresa. Eso no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la comunidad de fe, esperanza y amor. Yo lo sigo predicando cada vez que puedo, hermanos, porque veo tristemente hoy en día que con uno que se desoriente, empieza a desorientar a los demás. Y a veces, no, y habla como si supiera. Habla como si supiera. Yo a veces le pregunto a esa persona, oye, hijo, se oye muy bien lo que dices. ¿Tú has levantado alguna vez una iglesia? Bueno, no, es que todo es teórico, todo es teórico. De veras, porque hablan, de veras, hablan con tanta autoridad como si fuera verdad. Tú dices, oye, a lo mejor ya tuvo una iglesia y formó varias iglesias y levantó varias iglesias en diferentes lugares. No, hasta que todo el mundo habla con autoridad como si supiera, pero les preguntas, dónde lo pusiste en práctica? ¿Cómo te fue antes? No, pues es que lo vi en un libro, lo vi en un curso, ahora hoy lo vi en un, ¿cómo se llama? Hoy en día en un archivo de Facebook, en una predicación. No, hermanos, no todo el que predica puede sustentar lo que dice. Eso yo lo he aprendido. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque hay gente que habla
en las redes sociales como si supiera, ¿no? Y la verdad, tú ves sus resultados y dices, oye, pues no es tanto como dice, pero vende bien su discurso. Hay que tener cuidado. Vamos a ser serios y vamos a tratar de buscar al Señor y ver qué dice la palabra. Entonces, la iglesia madura en la fe en el Nuevo Testamento tiene estas características. Dice ahí, las características del Nuevo Testamento para identificar a una iglesia madura es el desarrollo de estos tres aspectos: la fe, la esperanza y el amor. Esos son los parámetros bíblicos. Si nuestras iglesias han crecido en fe, esperanza y amor, gloria a Dios. Todo lo demás es añadidura, hermano. Cuántos se bautizan, cuántos asisten, cuánto diezman, cómo cooperan, eso es consecuencia. Pero a veces cometemos el error de enfocar en las otras cosas, en la añadidura. No, hermanos, queridos, yo espero en Dios que cuando vean este archivo, especialmente los que somos pastores, pues hagamos una buena reflexión. Voy a leer los pasajes bíblicos. Me parece que tenemos tiempo para leerlos, porque me parece muy importante que no estemos usando criterios mundanos para evaluar a la iglesia. Porque a mí ya me pasó, lo insisto. O sea, yo lo digo por mí, hermanos. Yo realmente muchas de sus iglesias yo no las conozco. Mis respetos. Lo único que quiero es que no cometan el mismo error que nosotros cometimos años atrás. Y ahora nos ha costado tanto trabajo enmendarlo, hermanos. Nos ha costado tanto trabajo. De veras, créanmelo. Yo sigo trabajando en pro de ello. Porque hemos medido como mide el mundo y eso no está bien. No, en el Nuevo Testamento hay ciertas características, como dice ahí, que identifican a una iglesia madura en el desarrollo de la fe, la esperanza y el amor. Y tengo un pasaje para cada uno. El primero para la fe, tengo Efesios 1, del 15 al 18. Mire, vamos a leerlo, por favor. Usted me puede seguir ahí con su vista o puede también consultarlo en su Biblia, que sería maravilloso. ¿Verdad? Efesios 1, 15, dice ahí la palabra de Dios. 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. La exhortación sigue. Es la presentación del apóstol Pablo hacia la iglesia de Éfeso. Pero es muy claro. Dice que él ha oído desde su fe y entonces está orando por ellos para que el Señor sea el que abra los ojos de su entendimiento. Sí, eso es muy importante, hermano. Si usted tiene problemas en su iglesia, pongámonos a orar. Ahora, yo digo que hay dos tipos de oraciones. La oración comunitaria es cuando la iglesia se reúne a orar juntos y está bien, pero usted y yo podemos orar, como dijo el maestro, Mateo capítulo 6. Tú cuando tengas un problema, cuando ores, entra en tu recámara. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el maestro hace una aclaración. No seáis como los hipócritas que aman el orar en público, que todo el mundo lo vea. Cuidado con eso, porque eso desvirtúa. Cuidado, yo he visto lamentablemente personas que a la hora de orar hasta oran como en poesía, bien bonito. Pero cuando yo los conozco, digo, oh Señor, qué buen espectáculo dio, porque he sabido de personas que causan muchos problemas. Oiga, pero ahora bien bonito, como en poesía, como en rima, como en prosa. Ay, qué bien estudiado está. Yo he aprendido que la mejor oración, la oración más elocuente es la que nace del corazón de un creyente, como el rey David en los Salmos. Oh Señor, tú me conoces, tú sabes qué es lo que está pasando. No quites de mí tu Santo Espíritu y el Espíritu noble me sustente, porque tú conoces esto y tú sabes esto. Digo, lo bonito de las oraciones está bien, se oye bien,
pero yo soy un poco crítico a veces, ¿no? Cuando veo que una persona no tiene coherencia, digo, "Oh, ¿qué pasó? ¿Verdad?". Oye, y conocí muchos compañeros así, ¿eh? Sinceramente, ¿verdad? Sinceramente. Entonces, cuando estoy hablando de la fe, estoy hablando de algo que brota del corazón. Y el apóstol dice, yo oro por la iglesia porque sé de vuestra fe, para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento y ustedes puedan saber la esperanza a la que fuimos llamados, porque es el siguiente punto. O sea, la fe, hermanos, dice el apóstol Pedro, la fe tiene que ser probada y pasada como por fuego. ¿Lo han leído? ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, yo digo, la fe no es fe sino hasta que es probada, porque alguien puede decir, yo tengo mucha fe. Está bien, bendito Dios, pero cuando pasa por un problema, se va. No tenía tanta fe, tenía ánimo, ¿verdad? Tenía ganas, pero la fe es otra cosa, la fe es algo que viene de Dios. Está en Gálatas 5 lo dice, es fruto del Espíritu Santo, la fe, ¿sí? En el creyente. Entonces, cuidado. Ahora, la fe puede madurar, claro, la fe puede madurar, por eso yo pongo ahí que estos tres aspectos son características del Nuevo Testamento para identificar una iglesia madura en el desarrollo de la fe. O sea, la fe se puede ir desarrollando, hay que dar pasos de fe, claro, y aprender a mantenerse en la fe en Jesús. Pero hay quien se puede mantener una fe infantil, una fe inicial, pero la fe debe crecer en Cristo, crecer en la fe y en la gracia de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, es todo un tema, pero son las características con las que creo yo que Dios va a evaluar a la iglesia, no estas que nosotros ponemos, de que cuántos y que cuánto dinero y que cuántos miembros y que cuántos se bautizaron y que cuántos programas. Digo, todo eso está bien. Yo no digo que esté mal, pero no son criterios de evaluación para el Señor. Digo, son criterios para mantener control de la iglesia. Pero el Nuevo Testamento no usaba esos métodos, usaba estas características para evaluar. ¿Cómo está la iglesia en su fe? Ahí vamos a evaluar. Oye, está muy arriba, bendito Dios, están como en Hechos 2, o está muy abajo, está muy opacada, está muy desanimada. Vamos a motivarlos a la fe, que la chispa de la fe vuelva a prender. La fe era lo que se cuidaba. ¿De acuerdo? No, no, las otras son consecuencia, insisto, no que sean malas, pero no son objetivos. No, el objetivo es crecer en la fe, primero. Segundo, en la esperanza. Colosenses 1, 3 al 6. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Colosenses 1, 3 al 6 dice la palabra, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, que la esperanza nunca muera. Puede haber problemas. La fe puede ser golpeada, pero la esperanza ahí está. ¿De acuerdo? Aquí está muy claro el texto bíblico, el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La fe, la esperanza es saber que aunque tengamos problemas o aunque estemos sufriendo o aunque no todo esté bajo control como nosotros quisiéramos, porque algunos de nosotros somos obsesivos, yo soy obsesivo, lo he trabajado mucho, o sea, yo soy perfeccionista, que quiero que todo esté cuidado, o sea, ya creo, ya lo he platicado un poco, y tengo que luchar con eso, porque a mí me gusta que todo esté en su lugar, pero no todas las personas son así, entonces tengo que ser más flexible. Y entonces, bueno, son cosas que se pueden trabajar, pero la esperanza, hermanos, es que todos tenemos asegurado un futuro, los que estamos en Cristo y estamos en la fe, tenemos asegurado nuestro futuro en Cristo Jesús. Yo platico con mis hijos ahora porque está de moda en los jovencitos, estas nuevas películas que hablan de las catástrofes y hablan de el día final, el apocalipsis, un día después de no sé qué, y hablan de muchas cosas
catastróficas. Y luego yo miraba que algunos de mis hijos, los más pequeños, estaban así como preocupado, triste. Entonces yo me concentro en decirle, no, no, hijo, no, los que estamos en Cristo tenemos esperanza. Y lo que muchos llaman el fin del mundo, nosotros lo llamamos la segunda venida de Cristo. Ánimo, o sea, mantengámonos en la fe. Sí, porque imagínense una persona que está conviviendo con un cristiano, un creyente en Cristo que está temeroso. Hermano, no tenemos que, sí tenemos algunos conflictos, algunas carencias, pero nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y cuando Él venga, pondrá en orden todas las cosas y vendrá el reino milenial y Él vendrá y todo el mundo lo verá, someterá a los pueblos. O sea, nosotros creemos en esas promesas, es nuestra esperanza. Los que murieron en Cristo resucitarán primero. Claro. Y los que quedemos seremos transformados. Estoy parafraseando algunos textos bíblicos. Discúlpenme, como para hacer reflexión. Entonces, la fe y la esperanza son parámetros de una iglesia madura. Y finalmente, o el tercero, que es muy importante, si no es que el primero, es uno de estos tres aspectos importantes para evaluar una iglesia, cuando menos el Nuevo Testamento sí lo dice, es el amor. Y yo sé que primero Corintios 13 es un himno al amor, pero quiero leer Primera Tesalonicenses 1, 2 y 3, que está un poquito aquí más adelante. Dice ahí la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses 1, 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que, que le gustaba comprobar si las cosas eran así, desde el que fue el apóstol Pablo a predicar Tesalónica. Y el apóstol Pablo les escribe de una manera muy cariñosa y yo digo, les echa como porras, ¿verdad? Los anima a la fe y les dice cosas muy bonitas que todas las iglesias quisiéramos escuchar. Dice, yo me acuerdo, dice el versículo 2, acordando nosotros sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todas estas cosas bonitas la iglesia de Tesalónica las tenía en ese momento. ¡Qué bendición! Vamos, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que había crecido y se había convertido en una iglesia madura en la fe, la esperanza y el amor. Insisto, hermanos queridos, son tres parámetros que deben caracterizar y deben ser parámetros a evaluar a una iglesia. No los otros parámetros, no digo que sean malos, insisto, pero son parámetros bíblicos. Los parámetros bíblicos son estos. Y entonces, eso habla de una iglesia madura, una iglesia en la que Dios está añadiendo a su iglesia, una iglesia que Dios le está dando el crecimiento, una iglesia que está en los planes de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, de no permitir que a la iglesia la lleven por otros lados. Yo hago mi labor predicando. A algunos no les gustan, sobre todo la gente de la administración de la iglesia. Dicen que soy muy duro. Y no creo que sea duro, trato de ser educado. Sí, soy cuidadoso, pero tengo que decir las cosas como dice la palabra, porque yo siento una carga que va a decir, oye, tú eres un ministro y fuiste y tuviste títulos y no dices nada. Yo les digo ahora a la familia, miren, yo predico y yo les exhorto y les digo, si no me hacen caso, ya no es asunto mío. Yo hago lo mejor que puedo, porque finalmente ya no tengo puestos o títulos. O sea, hasta bromeo ahora con los más jóvenes. Digo, ya mi firma ya no vale. Antes valía, documento que yo firmaba valía, ya no pasa nada. Pero yo hago mi labor, mi función. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí vamos? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Estamos hablando de cómo la iglesia debe ir en un proceso de crecimiento para que se convierta en una iglesia como una comunidad de fe, con un enfoque pastoral. Ese es el enfoque que yo he tenido en esta cursada, hermanos, en esta capacitación.
espero en Dios que sirva mucho para los que son líderes directos y también para los que se congregan en una iglesia. Usted, aunque no tenga un puesto, un título, usted puede acercarse con su pastor y decir, fíjese hermano que aprendí esto. O sea, puede platicar, puede aportar. De hecho, esta semana ya vamos a dejar el trabajo final y hay que hacer un proyecto. Me voy a adelantar poquito. Lo voy a explicar mañana, pero desde ahora quiero comentar. El trabajo de esta semana, hermanos, el trabajo de la sexta semana es hacer un proyecto, es elaborar un plan de atención para la iglesia donde usted se congrega con los elementos que yo les he estado compartiendo. Hacer un intento, o sea, no es, ahora, es algo que usted va a hacer de manera teórica. Si usted es el pastor, perfecto, lo puede ir aplicando en su iglesia. Si usted solo se congrega, pues puede proponerlo al pastor o a los líderes. Pero si se queda en el papel, no pasa nada. Usted lo tiene y en su momento Dios le va a dar la oportunidad de ponerlo en práctica. Yo recuerdo hace algunos años, cuando empecé esta materia aquí con mis hermanos del CEBAID, el Seminario Argentino, me acuerdo que en el diálogo tuve preguntas de algunos hermanos que en ese momento eran líderes solamente y después supe que ya eran pastores y dije, qué bendición, ya llevan ellos una visión clara de qué trabajo van a hacer a donde el Señor los está enviando. Y los que ya estaban involucrados en un trabajo pastoral, bueno, algunos elementos pueden incorporar. Yo no digo que todo, pero el trabajo de la semana 6 va a ser elaborar un plan de atención a la congregación donde usted está, cuando menos de 6 meses. ¿Qué se podría hacer? O sea, es un plan de cómo atender a la gente ahí. ¿Qué temas van a tocar? Pues ya lo dijimos, la familia, la espiritualidad, los dones y los ministerios, ahí están, les estoy dando como un repaso. O sea, que incluyan esos elementos. Porque mire, ¿por qué pongo este trabajo, esta tarea? Porque yo he visto iglesias acá en México que de repente están hablando de todo. No, hombre, que quieren hablar de crecimiento y de proyectos y no hablan de la fe, la esperanza y el amor. Y yo me desespero un poco y digo, Señor mío, ¿qué están diciendo? No, hombre, que los nuevos temas y la nueva capacitación y la nueva teología. Y, y pues yo estudié teología y sigo estudiando, yo no me confío. Claro, algunos de estos nuevos líderes, yo les digo, sacan novedades. Y a algunos de ellos yo le dije, hermano, yo también estudié teología. Conozco la teología de Bullman, de Berkov, de varios, de Calvino, de Arrio. O sea, sí conozco teología. Pero la iglesia, lo que necesita es atención pastoral. Fe, esperanza y amor. Eso necesita la iglesia. Que crezcamos en eso. Lo otro, qué bueno que lo tenemos, porque les insisto yo a ellos, yo soy de la segunda generación del Seminario de Entrenamiento Ministerial de la Iglesia de Dios aquí en México. No se les olvide, les digo yo, porque luego los más nuevos no sabían. Y había algunos muchachos que me estaban viendo así como extraño ahora que estuve, el año pasado que estuve en la administración, pensaban que yo no sabía. No, dice, voy a la comunidad teológica, dice uno de ellos. Dije, hijo, yo me gradué en la comunidad teológica de México también. Estuve ahí también 3 años y pude graduarme de esto y de esto y de esto. O sea, él no sabía y estaba como queriendo, decimos acá en México, apantallarme, ¿verdad? Dijo, sí lo sé, sí conocí a todos estos teólogos, los escuché. Yo no predico de ello porque no creo que sea pertinente confundir a la iglesia. Y mucho de lo que dicen, pues es reflexión bíblico-teológica, pero hay que digerirlo y adaptarlo y ver qué edifica la iglesia. Y si no edifica, entonces guárdeselo para usted, como una reflexión personal. Porque la iglesia no está para escándalos, la iglesia está para ser atendida y para ser motivada a la fe, la esperanza y el amor. ¿De acuerdo, hermanos? Sí, porque hoy en día lo hay pastores muy jóvenes, muy novedosos, les digo yo, sus nuevos temas controversiales. Como que hoy en día los medios de comunicación están así y le quieren entrar a eso. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo que a la iglesia la metan en controversias. Hay gente muy sensible que se daña en la fe. Hay gente muy sencilla que no entiende todo este asunto y es innecesario. Yo veo que el modelo de Jesús, lo vimos en el primer pasaje bíblico que tuvimos, ¿se acuerdan? Jesús está recibiendo a la gente, está sanando, está restaurando.
ese es el trabajo de una comunidad pastoral. Lo otro, bueno, está bien, si tienen gente muy preparada, bueno, pues algún tema, pero en su contexto. Debe ser un círculo más cercano. Yo no le tengo miedo a los temas controversiales, hay que debatirlos, pero es en un círculo más cercano, no con la iglesia en general. ¿De acuerdo, hermanos? Aprendí, hermanos, cuando fui sobrevedor 12 años, diferentes distritos, y un día llegué a una iglesia, había un conflicto grande, y vi que estaban peleando ahí, y tuve que, hermanos, ya tranquilos, tranquilos, ya no hablen, tranquilos, oramos y platicamos aparte, vamos a despedir la iglesia, vamos a orar. ¿Y saben qué aprendí yo, hermanos? Y yo vi varias gente que salió llorando, otra muy triste, otra contenta, o sea, ya aprendí yo cuando me puse a platicar con ellos, ¿saben qué? En un conflicto en la iglesia, algo que he aprendido es que nadie gana, todos perdemos, porque los conflictos dañan a la iglesia. Desde aquí en adelante, cuando yo venga, no vamos a manejar conflictos públicamente, eso los platicamos en la oficina, usted, nosotros, ahí sí, lo que quieran, platicamos, lo debatimos, lo estudiamos, pero en público no. La iglesia, porque había gente nueva, había gente mayor, yo me dolí mucho, dije, oh Señor, y aprendí, hermanos, y ya no volví a caer en juego. Y entonces, porque a veces son provocaciones, y yo les dije, no, ¿saben qué? Yo no vuelvo a discutir un tema en público. Sí lo sé debatir, pero en privado, con la persona indicada. No, en público hay que predicar, y entonces así lo hice siempre, todo el ministerio. Siempre llegábamos, hermano, hay un conflicto. Sí, hermanos. Primero el culto y después vamos a platicar con el grupo, con los hermanos, con el grupo alabanza, con quien tengamos que hablar, pero en privado, porque la iglesia está para ser atendida y ayudada a crecer a madurar y crecer en la fe, la esperanza y el amor. ¿De acuerdo, hermanos? Son las características neotestamentarias que el Señor les iba dando y que el apóstol Pablo los invitaba a seguir creciendo. ¿De acuerdo, hermanos? Espero que lo tomen muy en cuenta. Vamos a algunas conclusiones. Todavía mañana vamos a retomar el tema. Para mañana tengo 2 archivos y estoy en dilema cuál voy a usar, pero no se preocupen, los 12 se los voy a enviar. Ya a partir de mañana les voy a enviar material. También los hermanos que tengo pendiente, enviarles algún material. Ya tengo el material listo. No he querido enviarlo para no confundirlos. Déjenme cerrar el día de mañana y voy a ya empezar a enviarles un poco más de material. Algunos se los voy a enviar de título personal porque me lo han pedido, con todo gusto. Y voy a estar abierto, o sea, no se preocupen, aunque termine el curso, la capacitación, yo sigo la orden, no se preocupen. Podemos seguir siendo amigos y hermanos en Cristo. Sí, con todo gusto. Pero a partir de mañana les empiezo a enviar materiales que ya tengo seleccionados. Y mañana, para mañana tengo 2 archivos de este tema. Tengo uno que se llama, eh, déjenme les digo, bases bíblicas del trabajo pastoral. Y también tengo la iglesia como una comunidad sanadora, ¿sí? Bases bíblicas del ministerio pastoral y la iglesia como una comunidad sanadora. Los 2 archivos están un poquito amplios. No se preocupen, voy a trabajar uno y el otro se los voy a enviar como soporte para que lo tengan también ahí. Pero ahora vamos a algunas conclusiones de este tema. A mí me parece que este último tema es muy importante. Y bueno, les comparto que tengo este libro, La Iglesia como una comunidad terapéutica. Es un libro de Jonathan Salgado, es un hermano que invitamos hace algunos años. Y es bueno el libro, es bueno, es una recopilación, el hermano, de la serie Psicología y Espiritualidad. Jonathan Salgado lo pude conocer, vino a las oficinas de la iglesia y nos dio un curso y andaba distribuyendo este libro, me parece bueno. Se llama La Iglesia como comunidad terapéutica. También se le llama al tema la iglesia como una comunidad sanadora. Y yo le llamo la iglesia como una comunidad pastoral. Yo lo adapto, porque para mí el trabajo pastoral engloba todo lo demás. ¿De acuerdo? Es por eso que varía un poquito, pero es la misma temática. Ahora, voy a la parte, a hacer una serie de conclusiones, que espero que les sirvan. Cuando menos son 3 que yo rescato. La primera, cuando una iglesia quiere ser más efectiva, o sea, quiere ser más exitosa, los miembros generalmente buscan un programa que atraiga a la gente y la involucre en la vida de la iglesia. Ya lo dije,
Creo que a veces se confunden los fines con los medios y están pensando más en ser atractivos que en ser más bíblicos. Hay que tener cuidado ahí. No digo que una cosa esté peleada con la otra, pero primero lo bíblico. Y después intentamos hacer algunas cosas más. Pero primero la palabra. ¿Qué dice la palabra? Recuerden que yo les he enseñado este círculo hermenéutico. Situación actual, qué dice la palabra y qué vamos a hacer pastoralmente. Una pastoral integral. Entonces, eso pasa mucho. ¿Sí? Nos sucede mucho en las iglesias. O sea, ¿cómo le hacemos? Queremos ser más efectivos, queremos ser más exitosos, queremos ser más grandes. Está bien, pero los miembros generalmente buscan programas que atraigan. Y hay que tener cuidado. Yo me he llevado algunas sorpresas ahí, hermanos. Un día estuve en una junta de pastores en Tijuana, en Baja California, y ¿saben cómo le hicieron ahí? Era una asociación de pastores de todas las denominaciones. Yo era parte, yo representaba la Iglesia de Dios, Séptimo Día. Yo tenía una iglesia ahí y ya era sobrevedor. Entonces ya administraba yo varias iglesias en esa ciudad, ya como sobrevedor. Y era sobrevedor y pastor a la vez, yo era las dos cosas. Entonces me involucré con ellos y me llamó la atención que estaban en la ciudad queriendo hacer un avivamiento y empezaron a decir, ¿cómo vamos a ganar más gente para Cristo? Y entonces a alguien se le ocurrió, pues traigamos a un cantante cristiano de los que estaban de moda. Y empezaron a organizarse. Y sí, sí lo hicieron. Y le vamos a invertir tanto y vamos a sacar tanto. Y wow, me sorprendió mucho. Yo no me involucré tanto, la verdad. Yo le dije, hermanos, yo pastoreo una iglesia más conservadora. Si alguno quiere ir, tiene libertad para ir, pero yo no lo voy a promover. Para nosotros está prohibido promover ese tipo de eventos. Les expliqué lo que yo pensaba. Dije, oraré por ustedes y sí fui a asistir a ver cómo funcionaban las cosas, que a mí me gusta observar y analizar sin ningún problema, ¿verdad? Pero no me gustaron algunos criterios. ¿Verdad? ¿Cuánto le invertimos y cuánto sacamos? ¿Cómo somos más novedosos? ¿Funciona? Sí funciona, claro que sí. Hoy en día, si usted quiere que una iglesia se levante, pues invitan a un cantante de moda. No digo que esté mal, pero me parece que es un poco subjetivo el crecimiento, porque se llena el estadio o el auditorio y luego la gente se va a ir la gente a la iglesia, no lo sé. Hay gente que nunca vuelves a ver en la vida. Entonces son estos eventos masivos, a veces lamentablemente, después me di cuenta, yo estuve ahí, sí están pensando en cuánto invertimos y cuánto sacamos. No crean que están pensando en invertir nada más. No, están pensando en también cómo van a recuperar. Y bueno, yo en lo personal soy más de grupos familiares, poco a poquito. A mí me gusta así. Digo, sí he hecho campañas evangelísticas, sí, con la iglesia en una ciudad, claro. Sí, en Tijuana lo hacíamos. O sea, vamos las 3 o 4 iglesias que somos, vamos a rentar un auditorio, vamos al aire libre y ahí vamos a hacer un culto masivo, vamos a invitar gente, vamos a regalar Biblias y vamos a predicar abierto. Sí, sí, sí lo he hecho, claro, sí, sí. Pero como motivación está bien para los hermanos, pero realmente no hay tanto fruto. El fruto, yo en lo personal, prefiero los grupos familiares. Hoy tengo grupo en la tarde, 7 de la tarde, llego con mi Biblia, mi esposa me acompaña, llevo un tema bíblico, hago reflexión, escucho preguntas, oramos juntos, convivimos juntos un poco, tomamos café y nos retiramos. O sea, y así cada semana o cada 15 días o cada que se pueda, darle seguimiento. A mí me funciona mejor. Y alguna vez yo me comprometí con alguien a irle a compartir el evangelio, ir un año, cada día lunes, creo, martes, no sé. Y después de eso ya ver cómo estamos. O sea, sí, sí, sí he intentado muchas cosas, pero, pero como digo, a veces la gente busca la idea del crecimiento tratando de ser como la gente busca algo que atraiga y no siempre es tan efectivo, aunque sí se hace mucho ruido, mucha algarabía. Pero bueno, no digo que sea malo, digo que yo en lo personal yo no lo prefiero, pero se llega a hacer y les funciona, a algunos les funciona, porque tienen este tipo de iglesia también, digo, puede ser. Eso es lo primero. Segundo punto, lo que deberíamos cuidar antes de cualquier programa nuevo es la oración y la comprensión de cuidar la actitud de los miembros en relación hacia los demás. Esto es esencial
para que los planes sean efectivos. ¿Qué quiere decir? Segundo, cerciorémonos, hermanos, si la iglesia está preparada para el crecimiento, si vas a iniciar un programa de crecimiento. ¿Qué quiero decir? A veces hay gente dentro de la iglesia que está preparada para correr a los que llegan. La verdad, triste, pero es real. Hay gente tan confundida. Yo hasta llamo que son miembros problemáticos, que cuando la gente llega, la van a maltratar, la van a criticar, algún desaire, algo, y en lugar de recibirla, la van a correr. Tristemente, tristemente. Llega a pasar. Entonces, lo que yo digo es que deberíamos cuidar, antes de cualquier nuevo programa, ver cómo estamos. Pongámonos a orar, pongámonos a ver cómo está la comunión de la iglesia. Yo he aprendido, hermanos, como pastor, que no siempre la gente, la iglesia está lista para recibir nuevos miembros. Mire, pongo un ejemplo. En algunos años estuvimos predicando en el penal y en centros de rehabilitación, mi esposa y yo, hacía muchos años. Estamos, creo, recién casados. Todavía ni siquiera teníamos familia. Y luego, cuando algunos se convertían, los invitábamos a la iglesia. Yo era pastor de la iglesia en Mesa de Otay, en Tijuana, Baja California, la mera frontera. Y los muchachos que estaban escuchando el evangelio venían de problemas con drogas, con adicciones, y los canalizábamos a la iglesia. ¿Y sabe qué hacía la iglesia? Cuando ellos llegaban, se hacían a un lado, se iban a la otra, al otro lado de la banca. Ellos me dijeron, oiga, hermano, fíjese que nos sentimos muy mal porque cuando llegamos, la gente nos mira raro, nos mira con desprecio o con sospecha, porque andaban tatuados, porque y ya nos pusimos a platicar y nos dimos cuenta, hermanos, que la iglesia no estaba preparada para recibir nuevos miembros. Era una iglesia donde yo llegué como pastor. Yo quería hacer crecer a la iglesia, pero tenía años conviviendo entre ellos. Entre ellos se llevaban bien, pero no estaban preparados para recibir a nueva gente. Entonces yo me di cuenta que tuve que empezar a concientizar de tener comunión no solo con los de adentro, sino también estar listos para recibirlos de afuera, tener una estrategia para recibirlos. Y luego de ahí surgió que abrimos un centro de rehabilitación donde los atendiéramos de manera especializada. Y sí los llevamos a la iglesia, pero no siempre, sino a solo al culto. Las demás actividades no, porque ellos no entendían muchas cosas. ¿Qué quiero decir? Que la iglesia no siempre está totalmente preparada para recibir a nuevos miembros. Ahora, nunca va a estar totalmente preparada, pero sí hay que concientizar y platicar, hermanos. Vamos a este programa, va a llegar nuevos miembros, hay que ser cuidadosos, hay que dar buen testimonio, hay que organizarlos para recibirlos, hay que tener cuidado. O sea, hay que preparar a la iglesia. Yo estoy convencido, lo he hecho, estoy convencido de eso. No siempre la iglesia está en el mejor momento para recibir nuevos miembros. Ahora, aún así, Dios da el crecimiento cuando Dios lo dispone. Ahí no hay para dónde hacerse. Cuando Dios llama a alguien y está la iglesia en problemada, Dios lo está llamando y ahí se va a quedar. Pero cuando a veces llega alguien y ve problemas, ¿sabe qué hace? Mejor se va, ya no regresa, porque miró detalles que no le gustaron. Entonces, hay que tener un poco de cuidado también nosotros, no confiarnos a que así es y así será, ¿no? Vamos atendiendo y vamos organizando bien, vamos concientizando. Y número 3, hermanos, la actitud fundamental que ha identificado a la iglesia en sus mejores momentos, según el texto bíblico, es el amor y el cuidado mutuo de los creyentes en Jesucristo. Y está el pasaje de Juan 13:35, cuando Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos con los otros. O sea, hermanos, la iglesia tiene diferentes etapas, ¿sí? Hay un estudio por ahí que habla de las diferentes etapas de la iglesia. Hay iglesias muy jóvenes que van empezando. Hay iglesias que están en su etapa adulta, están fuertes, están maduras en la fe. Hay iglesias que están en su etapa ya de ancianidad, donde ya tienen muchos años. Pues las iglesias de aquí de México, como les digo, aquí hay iglesias con más de 80 años, imagínense la tradición que tienen. Entonces es obvio que ahí hay que renovar, ya son iglesias, ya pasaron por la juventud, por la adultez, ya están en la ancianidad y ya vienen en declive. Hay que renovar algunas cosas ahí, o sea, la iglesia también tiene su ciclo de crecimiento. Y hay iglesias, hermanos,
que tienen, están naciendo y son como nuevas criaturas en Cristo. Ahí hay que ponerle mucha atención y formarlos en Cristo. Son las nuevas misiones, los nuevos grupos, o cuando de repente hay algún movimiento y hay que volver a empezar a veces. No importa. Pero esta última conclusión a mí me gusta mucho. Yo estoy convencido de eso. La actitud fundamental que ha identificado a la iglesia en sus mejores momentos, según el texto bíblico y la experiencia que hemos tenido en los diferentes tiempos, es cuando la iglesia ha madurado en el amor y el cuidado mutuo de los creyentes en Cristo Jesús. O sea, cuando la iglesia está en Cristo, hermanos, y se interesan unos con otros, entonces la iglesia está llegando a un nivel de ser una iglesia como una comunidad de fe, con un enfoque pastoral, que es lo que todos anhelamos. Ahora, eso no se da de la noche a la mañana, eso hay que trabajarlo, orando, capacitando, orientando, uh, fortaleciendo con estudio de la palabra, visitando a los miembros, restaurando a algunos que están desanimados, o sea, es un proceso de crecimiento. Y por eso, hermanos, todas las iglesias, aunque somos de la misma denominación, tenemos diferente momento a veces. Así es que, ¿cómo ven, hermanos queridos? Hasta aquí vamos bien. El día de mañana retomamos el tema de la iglesia como una comunidad pastoral. Ya les comenté que tengo 2 archivos. Voy a elegir uno de ellos. Pero quisiera saber, hermanos, si hasta aquí vamos bien o si hay algo que pudiésemos clarificar. Parece que gracias, hermano Daniel. Parece que es algo claro, ¿no? O sea, los que ya tienen años trabajando en la iglesia saben que esas son las cosas importantes. Ahora, yo me atrevo a ponerlo porque a veces, como dije, hay iglesias, hermanos, que están pasando por una crisis y no se dan cuenta, no saben cómo resolverla. Bueno, hay ocasiones en que hay que volver a empezar. Sí, no importa. Yo tuve una experiencia hace algunos años, no acuerdo cuántos años, esta iglesia que comento de la frontera, en los primeros 3 años tuvo un auge fenomenal. Bendito Dios. Llegamos a ser, pues ya no cabían en el templo, tenían que estar afuera. Ministerios, servicio, comunión, todo, bendito Dios. Pero ¿saben qué pasó? Lo voy a platicar como una anécdota real que me pasó, como un testimonio, y lo uso como una conclusión de este tema. Y entonces me di cuenta, hermanos, como yo ya era sobrevedor, tenía que atender otras iglesias y aparte era pastor en esta iglesia. Me dieron el puesto, el título de la administración. Pues yo que tenía que atender otras congregaciones en la ciudad y más allá. Tenía que viajar un poco. Bueno, era obvio que ya no le dedicaba el mismo tiempo y sin darme cuenta le dedicaba menos tiempo, porque yo era pastor dedicado tiempo completo. Estaba joven, iba empezando en los años 90. Pues de repente sin darme cuenta, hermanos, surgieron un par de líderes que empezaron a dividir la iglesia. Y yo no me di cuenta que ellos empezaron pues, a hacer una labor de división, así se llama, ¿verdad? Y bueno, empezaron a hacer su labor de división. Y tristemente se querían llevar a estos miembros a una iglesia pentecostés que estaba en San Diego, California. Y entonces ellos empezaron a compararme con el pastor de allá. Y empezaron a hacer toda una serie de murmuración y cosas de estas que se dan, ¿no? Yo no me di cuenta, lamentablemente, porque yo tenía mucho trabajo. Y cuando ya todo explotó, digo, tuvimos una reunión de membresía, los miembros. Estaba lleno el templo ahí. Entonces uno de ellos, el líder principal de ellos, me dice, es que hermano, estamos inconformes, dice, porque allá en aquella iglesia el pastor tiene el don de sanidad y tiene el don de esto y tiene el don del otro. Y me dice públicamente, ¿y usted qué don tiene? Como tratando de hacerme sentir mal. Y yo estaba muy triste, ¿no? Ya era yo pastor y sobredor, ya había estado ahí como más de 4 años, ya tenía como unos 5 años, yo creo, poco más. Y yo estaba muy triste porque miraba a la gente confundida y le dije, mire hermano,
¿Usted quiere saber cuál es el don que yo tengo? Sí, ok, déjeme se lo digo. El don que yo tengo, de acuerdo a la palabra, es el don de ser pastor, como dice Efesios 4. El Señor constituyó a unos pastores y maestros. Yo me considero un pastor, es el don que Dios me ha dado. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se lo compruebo? Sí, pues, ok. Yo he sido su pastor en estos años que usted llegó aquí, porque él llegó cuando ya estaba todo el ambiente, todo creciendo. Realmente él no inició conmigo. Era un líder muy hábil para hablar. Dije, ¿cómo le compruebo que yo tengo el don de ser pastor por la gracia de Dios? Porque desde que usted llegó, yo me he dado cuenta que usted murmura, que usted habla a espaldas, y yo lo he pastoreado, lo he amado, lo he acompañado. Yo he sido un pastor para usted, sabiendo que usted anda haciendo mala obra, porque es un don que Dios me dio y yo lo seguiré haciendo. Ahora, si la iglesia, los que quieran seguirlo, lo pueden seguir. Nosotros vamos a continuar aquí. Y si hay que volver a empezar, vamos a volver a empezar. ¿De acuerdo? Entonces, yo no tengo problema. Yo reconozco que no les he dado todo el tiempo que antes tenía, porque ahora tengo 2 puestos o 2 títulos, pero habría que reorganizarnos. Pero usted es libre, nada más no se vaya enojado ni de malas. Vamos a orar, que Dios lo bendiga. Y si alguien se quiere ir con usted, se puede ir, pero aquí las puertas van a estar abiertas para cuando quieran recibir, porque nadie nos está corriendo. Aquí vamos a estar, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho por algunos años. Y ya, vamos ahora, ya no me dijo nada, se calmó, oramos, ya se salió él, dijo, a ver, pues síganme. Se salieron 2 o 3 personas. Él pensó que se iba a ir la mayoría de la iglesia, pero no se fue, ni siquiera su familia. Había 2 o 3 hermanos de él, carnales, que estaban en la iglesia y no se fueron con él, por la actitud que le vieron carnal que él tenía, ¿no? Y entonces, ya cuando se fueron, yo les dije, hermanos, qué lamentable, vamos a orar, decidan quién se va, quién se queda, y vamos a volver a empezar. Y vamos a reestructurar las cosas. Pero esta obra es de Dios, no es mía. Y fue un golpe muy duro el que la iglesia se te divida después de trabajar años, pero suele pasar. Ahora, ¿qué hay que hacer ahí? Ponerlo en manos de Dios y volver a empezar. Y volvimos a empezar y la iglesia se fue levantando de nuevo poco a poco. Después me encontré a alguno de ellos en un centro comercial y se acercó, me dijo, pastor, ¿cómo ha estado? Bien, hermano, bendito Dios. ¿Usted cómo está? Fíjese que me corrieron de allá porque de esto y lo otro y me corrieron de acá. Sí. Él no quería entender que él era un miembro problemático. Era un líder muy bueno, buen cantante, buen predicador, pero un líder problemático, que no sé qué buscaba como sobresalir por encima de los pastores. Las iglesias estamos expuestas a eso, pero aún así, uno tiene que mantenerse en la fe, la esperanza y el amor, y con una actitud pastoral. Y si alguien se va, no lo corra, no lo maldiga, sino ore y diga, hermano, aquí la puerta, hermana, las puertas van a estar abiertas cuando usted quiera regresar. Solamente tendríamos que platicar a ver qué pasa y dejar que Dios dé el crecimiento. Entonces, lo platico como una anécdota. Después entendí, hermanos, que yo me debería dedicar a ser sobrevedor y puse un pastor ahí y lo dejé afianzado también y dedicado también, tiempo completo. Uno de los que habían andado conmigo trabajando por años, ahí lo dejé. Y entendí que entonces yo no tenía que estar en 2 lugares, sino concentrarme o ser pastor o ser sobrevedor o ser ejecutivo. Entonces ya de ahí aprendí la lección de concentrarme en un solo puesto y no tratar de tener 2 o 3, porque a veces la demanda es mucha y la gente se desespera porque no nos atendemos. Pero bueno, es la experiencia personal. Lo único que rescato yo es que nunca perdí la actitud pastoral y bendito Dios, algunos se pudieron rescatar. ¿Sí? Se fueron muy pocos realmente, no se fueron tantos, pero fue un golpe muy duro porque pues, era una iglesia con mucha comunión y con mucho trabajo y con mucho ánimo. Pero bueno, suele pasar. Cuando eso pasa, hermanos, confiemos en que Dios va a volver a darle el crecimiento y siempre actuemos con una actitud pastoral. Eso yo aprendí. Y la gente que vio eso se quedó. Hasta la fecha, ahí están muchos de ellos todavía. Estoy hablando desde hace más de 20 años, ¿eh? Pero ahora que hace un año fuimos mi esposa y yo de visita y hay gente que todavía está ahí desde aquellas anécdotas. Y luego me dicen, ¿se acuerda, hermano? Yo, no, ya ni me acuerdo. Hace muchos años. Y han tenido varios pastores más, pero algunas familias siguen ahí, siguen ahí. Bendito Dios. ¿Qué quiere decir? Que estuvieron firmes en la fe, la esperanza y el amor. ¿De acuerdo, hermanos?
Estamos en el tiempo, hermanos. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Porque si no es así, vamos a orar entonces. Es un tema práctico y mañana lo retomamos para ir a la parte final del curso. La iglesia como una comunidad pastoral. Ahí todo lo que hemos dicho y reflexionado tiene que aterrizar ahí, en donde yo estoy, donde yo me congrego. ¿Sí, hermanos? A veces uno anhela tener una iglesia como aquella o como la otra, no. Donde Dios nos tiene, ahí hay que trabajar para que ese grupo se convierta en una comunidad pastoral. Es trabajo que hay que hacer, de orientación, de capacitación, de oración, y entonces esperar que Dios vaya forjando esta iglesia para que si no lo es, para que se convierta en una comunidad pastoral. ¿De acuerdo, hermanos? Si no hay alguna pregunta, alguna duda, pues vamos a orar. Parece que ya estamos en el tiempo y mañana retomamos el tema con todo gusto y yo les voy a enviar algunos materiales en electrónico más que van a complementar todo esto. De este tema tengo 2 archivos más. Están un poquito extensos, pero se los voy a enviar para que ustedes lo tengan también y lo puedan leer con tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a orar, hermanos, juntos. Señor, te damos gracias porque tú nos bendices de diferentes maneras, diferentes formas. Gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a la reflexión. Queremos rogar hoy que tú sigas sustentando tu obra, tu iglesia, y tú que conoces los corazones, que tú, Señor, sigas sustentando en la fe, la esperanza y el amor. Y que nosotros podamos seguir perseverando en Cristo para seguir creciendo en Cristo y mantenernos en la fe y compartir con otros lo que tú de gracia nos has compartido. Bendito Padre, te pedimos estas cosas confiadamente en el nombre poderoso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana para hacer el cierre con la ayuda de Dios. Y si hay alguna pregunta, con todo gusto, estoy a la orden para poder platicarlo. Que Dios los bendiga. Pasa a ustedes. A vos, paz, Paz, hermano. hermano. Muchas gracias. Dios los bendiga. Amén, hermano.